Hoy quería contarles cómo hice para dar mi primer taller de arte sin tener experiencia previa dando clases y teniendo pocos seguidores en redes sociales. La verdad es que siempre que veo a alguien dando talleres en redes sociales son personas que tienen un montón de seguidores o que ya llevan mucho tiempo haciéndolo y se me hace como un poco complicado visualizar cómo hicieron para arrancar, así que quería contarles cómo lo hice yo. Vamos a estar hablando de cómo iniciar a dar talleres, cómo fijar un precio, cómo armar el taller, qué errores no cometer y muchísimas cosas más, así que si te interesa este tipo de contenido, si quieres ser tallerista o simplemente querés chusmear, te invito a que te quedes viendo el video. El primer paso es definir nuestra propuesta y tener una idea clara sobre ella. Para esto te recomiendo que te preguntes realmente cuál es la idea de este taller y cuál es el fin del mismo. Y te recomiendo hacerlo redactando una pequeña frase que lo describa. No tiene que ser algo súper extenso ni súper complejo, pero sí tenerlo como en mente y bien claro. En mi caso lo que escribí fue: taller de acuarela botánica para iniciarse en la técnica y saber utilizar el material de la mejor manera posible. Luego es muy importante que nos fijemos a quién está dirigido nuestro taller. No es lo mismo enfocar un taller para principiantes a que para alguien que ya tiene un nivel más avanzado o intermedio o alguien que se dedica incluso ya al arte. Tener el público objetivo claro es sumamente importante, demasiado, porque a partir de esto vamos a empezar a definir, para empezar, la estructura del taller y todas las cosas que van a ocurrir en el taller, pero también la estrategia que vamos a usar al promocionarlo, por así decirlo, ya sea en redes sociales o en lugares físicos o donde sea, de la forma que quieran, ¿no? Pero es muy importante tener claro el público objetivo. Otro punto a tener en cuenta es dónde vamos a dar este taller. En mi caso yo estaba buscando espacios que sean cafeterías o librerías, pero podría ser un espacio cultural, una galería de arte, algún tipo de lugar que se alquile para este tipo de eventos. No sé, hay millones de opciones y obviamente va a depender de cada uno y de lo que cada uno busque, pero sí les recomiendo que seleccionen muy bien los lugares a los que están mandando sus propuestas. Y si lo hacen de forma independiente, si ustedes van a alquilar un lugar, que se fijen bien que vaya con toda la atmósfera detrás del taller que están creando, porque es muy importante. Una vez que tenemos todo esto claro, tenemos que empezar a preguntarnos qué ofrecemos nosotros como talleristas a la persona que va a tomar nuestro curso justamente. Y estas cosas son tanto lo tangible como lo que no es tangible. Puede ser desde el conocimiento que vas a ofrecer, hasta los materiales, si vas a ofrecer algo para comer, lo que sea. Todo eso hay que pensarlo. Les recomiendo que desde ya empiecen a pensar para cuántas personas está dirigida su taller. No es lo mismo dirigir un taller de 20 personas a que uno de 5. Siempre los grupos pequeños permiten que sea como más personalizado y un ambiente más cercano, y los grupos más grandes, bueno, tienen su pro, que sería como poder atraer más público, que sean grupos más grandes, pero obviamente el servicio va a ser menos personalizado. Es muy importante que todo esto lo escriban. Sé que a veces es medio una paja escribir todo, pero puede ser en el celular. Yo lo hago en físico porque me gusta, pero puede ser en las notas del celular, en Notion, donde sea, en WhatsApp, cualquier lugar. Pero es muy importante tenerlo escrito porque es la base para armar todo un proyecto. Entonces, si no lo tenemos en mente y siempre a la vista, es muy complicado que salga un proyecto organizado y bueno. Durante todo el proceso de armar el taller yo tuve en cuenta que mi meta no era tanto ganar dinero con esto o convocar a 20 personas o lo que sea, sino generar experiencia. Y sobre todo, no tanto experiencia como para que el otro vea que hice un taller, sino experiencia propia para tener ese conocimiento y saber cómo dar futuros talleres. Entonces es muy importante que tengan en claro su meta. Puede ser simplemente la plata o lo que sea, pero es importante que lo tengan en mente como para ir hacia un fin y no simplemente hacerlo por hacerlo. Dentro de toda esta planeación tenemos que pensar también el tiempo que va a durar el taller y si va a ser un encuentro de una sola vez, de 2 veces, puede ser anual, trimestral, semestral, lo que sea. Entonces es importante contemplar todas estas cosas, ¿no? Y las dos últimas cosas que siento que está buena pensar son qué quiero transmitirle al otro en cuanto al emocional. Quiero transmitirle tranquilidad, diversión o lo que sea. Y el otro punto es qué quiero enseñar yo. O sea, si bien es una clase de arte, obviamente van a enseñar a pintar, pero es muy amplio decir voy a enseñar a pintar. Bueno, en mi caso era un taller de acuarela. Yo quería enseñar las 4 técnicas bases de la acuarela y que lo puedan aplicar en una acuarela botánica. Obviamente no van a salir expertos de esta clase, pero mi meta era esa, poder enseñarle a alguien que no tuviera ningún tipo de experiencia con la acuarela desde cero y que se lleve todas las herramientas necesarias para poder seguir por su cuenta. La segunda parte es muy fácil y muy corta, pero es muy importante que la hagamos, y es hacer una lista de pendientes con las cosas que nos faltan hacer antes de hacer este proyecto. Yo tengo acá mi lista, así que se las voy a leer por si les sirve de referencia. En mi caso me faltaba buscar posibles lugares y conseguir número de contacto, mail, lo que sea. Después me faltaba escribir como el texto que iba a enviar junto
mi propuesta, ¿no? Me faltaba armar un PowerPoint explicando el taller, quién soy yo, y algunas cosas más, que eso igual lo vamos a ver más adelante. Me faltaba hacer como una recopilación de acuarelas que yo hice, como para tener evidencia de mi trabajo. Me faltaba pensar qué materiales voy a necesitar, cuáles tengo, cuáles me faltan, pensar en precios, armar la estructura del taller, desarrollar más el concepto emocional del taller, que era un poco lo que les hablaba antes. En fin, cosas. Esto depende de cada uno, obviamente. Capaz que hay gente que ya tiene todos los materiales, no necesita comprar nada. Yo tenía algunos, otros me faltaban, o tenía pocas cantidades. Luego esto, la tercera parte sería por fin empezar a planear el taller como tal. En esta parte fui empezando, en base a la lista esta que había hecho, empecé como a revisar las cosas y empecé a hacerlas. Entonces empecé a buscar lugares, números de contactos, empecé a revisar entre mis materiales qué me faltaba, qué necesitaba, empecé a armar el material teórico, no sé, un montón de cosas que ya eran más haciendo realidad el proyecto. Dentro de este punto hay algo muy importante que creo que es lo que más nos cuesta a los artistas, que es fijarle un precio a nuestro servicio. Es algo muy complicado, en especial porque no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que vale el arte. Y capaz que hay gente que sí está dispuesta a pagarlo, pero no pueden. Entonces es un tema bastante complicado, como la línea que hay entre cobrar lo que vale tu trabajo, todo tu esfuerzo, las horas que trabajaste realmente, tu conocimiento, tu práctica, materiales, etcétera. Son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Y por el otro, lo que realmente puedes cobrar para que sea un taller al que la gente vaya realmente, ¿no? Entonces hay que encontrar como un punto de equilibrio que puede ser muy complicado. Y en general tiramos el precio para abajo y cobramos menos de lo que deberíamos. Entonces es muy personal este tema, la verdad. En mi caso calculé el precio de los materiales y después le agregué mi trabajo. Es muy importante en este punto calcular bien los gastos que tenemos nosotros. Porque, a ver, los materiales nos salen cierto precio. Si van en ómnibus, en Uber, en lo que sea, hasta el lugar también es un precio. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de cobrar. Y obviamente también las horas que nos llevó y nuestro trabajo, ¿no? Entonces está, es un tema muy complicado, la verdad. Pero bueno, si tienen alguna duda me pueden comentar o mandar un mensaje privado por Instagram y les cuento mejor cómo lo hice yo. Pero la verdad es que es muy largo y muy extenso de explicar en un video. Pero bueno, eso, como que traten de tener en cuenta realmente lo que gastan ustedes, de ganar, o sea, no salgan perdiendo o no salgan ahí, porque si no, obviamente están tirando a la basura todo su trabajo. Eso, siempre va a haber gente que le parezca caro, gente que capaz que le parezca barato, pero bueno, traten de cobrar como realmente lo justo y no salir perdiendo. Una vez que ya tenía esto, me puse a hacer como la propuesta real del taller, que en mi caso fue hacer un PowerPoint explicando un poco quién soy, a qué me dedico, un poco como datos generales míos. Y puse también algunas obras que yo hice como para tener un aval de mi trabajo, por así decirlo, una referencia. Y después también puse la propuesta, conté un poco como de qué se trataba, cuánto iba a durar, para cuántas personas estaba pensado, el precio, datos de contactos míos, tipo mi número, mi Instagram, mi mail. Ustedes acá obviamente pueden dejar con lo que se sientan cómodos, capaz que no quieren compartir su número de teléfono, pero bueno, pueden compartir su Instagram o lo que sea. Y también redacté 2 mensajes para mandar junto a este PowerPoint. Uno era para Instagram o para WhatsApp y el otro era para mail. Mandé casi todas las propuestas por mail porque me siento más cómoda, la verdad. Mandé algunas por Instagram para los locales que no conseguí sus mails, pero en general me manejé por mail y me respondieron más por mail que por Instagram. Yo pensé que iba a ser al revés, pero no. Así que recomiendo hacerlo por mail, pero por Instagram probablemente también como que funcione. Voy a dejarles igualmente ambos ejemplos por acá, como para que puedan tenerlos de referencia, si quieren como usarlos ustedes también para mandar su propuesta o lo que sea. Capaz que no es un taller de arte, pero un taller de alguna otra cosa. Y bueno, si les sirve. Una vez que mandé las propuestas, la verdad es que solo quedaba esperar. Mandé a unas cuantas cafeterías, las que me interesaban, seleccioné muy bien a cuáles quería mandar y traté de que fueran que yo las conocía o que había investigado bien y que se adaptaran realmente a mi propuesta. Y bueno, una vez que mandé, esperé, me respondieron de unas cuantas, algunas me dijeron que no, otras que más a futuro, y algunas sí como más a corto plazo.
Y bueno, terminé cerrando el taller con una cafetería y ya nos pusimos a trabajar como en la promoción del taller, por así decirlo. La verdad es que fue muy sencillo arreglar todo con la cafetería, no me hicieron ningún drama. Obviamente esto depende del espacio y de un montón de cosas, pero en mi experiencia no me hicieron ningún problema y no me pidieron mucho ni nada, así que por ese lado todo bien. Si ven que se me quiebra la voz es porque estoy enferma. Como que a ratos como que se me da la voz. Igual probablemente haya hecho cortes, pero estoy tipo en las últimas. Una vez que me confirmaron esto, me puse a trabajar ya en el proyecto bien tangible. Y lo que me faltaba a mí era, por ejemplo, seleccionar las fotos de referencia, preparar un poco más del material teórico práctico, algunas cosas que eran importantes, pero que no había hecho antes porque no sabía si me iban a aceptar la propuesta o no. Y una cosa muy muy importante que me faltaba, que es el siguiente punto de hecho, es generar contenido para promocionar el taller, que es capaz lo que a todos nos da vergüenza y el punto más difícil también porque tenés que convencer al otro de que tu taller vale. Acá la verdad es que no soy ninguna experta y de hecho hay gente que lo hace muchísimo mejor. Los invito a que vean muchos reels de gente que da talleres o lo que sea. En mi caso hice toda la promoción por redes sociales. Hay gente que tipo hace afiches y los pegan en la calle y supongo que funciona. En mi caso yo solo hice afiches para redes sociales y me manejé por historias, por posts de Instagram, reels, shorts y Facebook. Facebook funciona muy bien, o al menos a mí me funciona muy bien en ese sentido. Y la verdad que me funcionó, varias personas llegaron a través de eso, entonces les recomiendo intentarlo. Capaz que no les funciona, pero a mí me funcionó. YouTube me pasó algo muy raro, tuvo mucho alcance el video, los videos que hice, pero no me llegó como gente de ahí interesada en el taller. Entonces como que, no sé, ahí es todo un mundo, pero bueno, siento que también es probar y hacer un montón de contenido. Sé que a veces puede como sentir que estás atomizando, pero es necesario. Si querés vender, si querés vivir del arte, si querés hacer ese proyecto, es necesario que atomices. Y bueno, obviamente, no sé, a mí me da un montón de vergüenza. Pero bueno, es subir un video, o sea, ya está. A nadie le importa. Esa es la verdad. Les voy a dejar en mi Instagram por si les interesa ir a ver un poco el contenido que hice. Creo que hice sobre todo Reels. Y la verdad lo que más me funcionó a mí, y esto sí se los puedo decir como si tuviera que darles un tips para lo del contenido, les diría que lo que más me funcionó a mí fue poner los ganchos estos de comenta taller y te mando más información, o comenta acuarela y te mando más información. Yo, la verdad es que siempre que veía eso pensaba que era como, bueno, como que no funcionaba. Y lo puse en un video como para probar y la verdad es que me llegó un montón de gente a través de ese video. Entonces, les recomiendo ponerlo. Parece una estupidez, pero yo siento que en todos los que los puse fue donde más gente se interesó. Otra cosa que está buenísima y es muy atractiva a la vista para el que quiere comprar ese producto o ese servicio es ofrecer promociones. Pueden ser descuentos, 2x1. Hay un montón de tipos de promociones y son muy atractivas, así que les recomiendo que piensen en alguna que se pueda adaptar a lo de ustedes. Obviamente siempre tengan en cuenta que no salgan perdiendo ustedes, ¿no? Que realmente sea una promoción que para el otro sea beneficiosa, pero que para ustedes también lo sea. Entonces, bueno, encontrar un poco ese punto y, eso, hacer promociones que sean realistas, no las que salgan perdiendo ustedes. Después de todo esto, solo queda dar el taller y sobre eso no voy a hablar en este video porque quiero hacer un blog específico sobre eso, así que en algún momento les subiré un blog sobre eso, espero. Pero lo que sí vamos a hablar es qué hacer después del taller, porque a veces nos enfocamos mucho en lo que hicimos antes o en lo que queremos hacer antes, pero también es muy importante pensar, bueno, hice el taller, ¿qué pasa después de ese taller, no? Así que para este punto les recomiendo que se sienten solos, tranquilos y escriban realmente cómo se sintieron en el taller, cómo la pasaron, todo lo que se les ocurra. Puede ser cosas buenas, cosas malas. Capaz que su primera experiencia dando un taller no fue buena y está bien también, ¿no? En mi caso mi experiencia fue muy linda y, hay cosas para mejorar obviamente, pero no me puedo quejar y realmente recomiendo el ejercicio de sentarse y escribir sobre esto. Y otra cosa que les recomiendo 100% es hacer una lista de las cosas que tienen que mejorar para sus futuros talleres. Es muy importante ser autocríticos y también recibir las críticas del otro. Es muy importante como, bueno, sentarse y escribir. Y tampoco tienen que ser horrores enormes. No sé, en mi caso no tengo acá mano como para leerles, pero me acuerdo, por ejemplo, que mi primo me fue a grabar y me dijo, che, hubiese estado bueno que pongas música de fondo. Yo la verdad que
en el momento no me di cuenta porque estaba concentrada explicando la clase, ¿no? Pero puede ser sí que faltara música de fondo, entonces bueno, lo anoté, poner música de fondo. Después, no sé, por ejemplo, para mí, esto es una autocrítica que yo me hice, las otras personas no me dijeron nada sobre esto, pero bueno, yo siento que, por ejemplo, me faltó presentarme mejor cuando arranqué el taller. Dije mi nombre, sí, pero no lo dije, no dije mucho más, fui medio tímida, como que bueno, está bueno mejorar eso. Y así más cosas, ¿no? Que pueden ser desde algo como autopercibido, como esto que les digo yo, de que sentí que me faltó un poco más de, no sé, abrirme un poco más a la hora de contar quién soy. Y después la otra cosa que me lo dijo, por ejemplo, mi primo, de poner música. Entonces, bueno, hacer esa autocrítica, ¿no? Y también les recomiendo que traten de mandarle un mensaje a las personas que fueron preguntándoles cómo la pasaron, si tienen alguna crítica, qué sintieron, no sé, o que lo dejen abierto a que ellos les digan lo que quisieran. En mi caso, les agradecí por haber ido, les dije como, bueno, espero que la hayan pasado bien, no sé qué, y como que del otro lado siempre se suele dar como, no sé cómo decirlo, esa devolución del taller. Y después, por otro lado, algo que me parece muy importante recalcar, y no quiero olvidarme de decirlo, y es agradecerle también al taller, a la cafetería, al espacio cultural, lo que sea, al lugar que nos dieron. Es muy importante eso. Si no es un lugar nuestro o lo que sea, es como importante agradecer por el espacio y demás. Por más de que las cosas capaz que no hayan salido bien, si salieron increíbles, genial, si salieron medias mal, también está bueno agradecer por el espacio, la oportunidad y la confianza, ¿no? Entonces eso, les recomiendo como que manden un mensajito, tampoco tiene que ser la gran cosa, ¿no? Pero está bueno como siempre agradecer. Después obviamente les recomiendo que suban contenido a redes sociales sobre el taller, que suban fotos, suban reels. Yo la verdad que tuve algunos problemas con eso, pero sí subí tipo bastante fotos. Y, y nada, como que eso, la gente como muy copada, como preguntándome cuándo hay nuevas fechas y demás. Así que les recomiendo un montón cómo hacer eso. Puede servirles para futuros talleres y nada, está buenísimo. Y también está bueno tenerlo en el perfil como experiencia, por así decirlo, y que cuando alguien entra a tu taller diga, ah, mira, esta persona hace talleres. Y ahora sí, la última parte de este video es una parte capaz que un poco más personal, pero me parecía como importante hacerla, que es errores que cometí al hacer mi taller y cómo evitarlos o cómo solucionarlos, por así decirlo. El primer gran error que cometí fue no pedir un porcentaje adelantado por mi trabajo. La verdad es que es algo que tengo muy claro siempre. No sé por qué esta vez no lo hice, pero estuvo mal. Hay que cobrar siempre un porcentaje antes de hacer el trabajo. Hay gente que hace un 30%, yo recomiendo un 50%, me parece como lo más justo y lógico. Este porcentaje de plata, para empezar, sirve para como asegurar su trabajo y que todo lo que ya trabajaron no sea en mano si le llegan a cancelar en último momento, que obviamente todos queremos que no pase, pero puede llegar a pasar. Entonces ese porcentaje tiene que estar asegurado. Después puede servir para que compren materiales, lo que sea. Ese porcentaje tienen que cobrarlo y es importante. Yo la verdad que me boludí en eso. Por suerte no me cagaron ni nada, me pagaron todo bien. Pero hay muchos artistas que cometen este error y bueno, no sé si es estafar la palabra. Bueno, sí, los estafan, los cagan. Y la verdad que es un majón y no está bien. Así que cobren un porcentaje por adelantado. Otro error bastante grave y también relacionado a la plata, como que todos mis errores fueron por ese lado, fue calcular mal el precio. No es que calculé mal el precio, porque el precio al precio al que llegué estaba bien. Mi problema fue la forma de calcularlo, que lo hice mal. La verdad no sabía cómo hacerlo y tipo estuve guiándome un poco por los precios que veía que ponían otras personas. Le pregunté a ChatGPT, que no soy fan de ChatGPT, de hecho no lo uso mucho, pero en este proyecto estaba como muy perdida. Y le pregunté y me tiró una cuenta media rara que yo dije, o sea, según ChatGPT había que hacer tipo el costo de los materiales multiplicado por 3 o por 4. Y la verdad es que no tiene mucho sentido esa cuenta. Yo en su momento lo hice así porque la verdad no sabía cómo hacerlo. Después hablé con mi hermana y con mi padre que tienen un poco más de ideas sobre este tema y como que me guiaron un poco mejor. Así que les recomiendo que averigüen, que le pregunten a personas que sepan o que hayan dado sus talleres, no sé, lo que sea. Y bueno, es algo muy personal también, pero eso, calcular bien el precio. Hay gente que lo calcula mal y no mal como lo hice yo, por ejemplo, que me dio un número coherente, sino que lo calculan mal y les da un número
muy bajo y terminan después perdiendo en vez de ganando, o no terminan ni perdiendo ni ganando, terminan con nada, neutro, cero. Así que bueno, es importante como calcularlo bien. Y después tuve errores más pequeños como los que les dije de no poner música o pequeñas cosas así, que la verdad es que son cosas importantes y no hay que quitarles importancia, pero no son una cosa que ya me recambia. Pero bueno, sí está bueno prestar atención como a esos pequeños detalles y son cosas igual que se van ejercitando y practicando a medida que tenemos experiencia. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido sobre todo. La verdad es que a mí me hubiese encantado encontrar un video así cuando estaba armando el taller. Estaba bastante perdida cuando arranqué. Siento que a pesar de todo me pude como organizar bien. Y, y nada, estoy como satisfecha con mi trabajo y también por eso quería como compartir esto, ¿no? Así que espero que a alguno le haya servido o simplemente para chusmear, capaz. A mí también me generaba como curiosidad. Capaz que en otra época de mi vida no me interesaba dar talleres, pero sí me interesaba como chusmear el detrás de hacer un taller. Así que bueno, espero que les haya gustado y gracias por ver.